Si estás escuchando esto, no salgas de tu casa esta noche, y por lo que más quieras, cierra las cortinas. Mi nombre es Mateo y esto es un registro del 14 de agosto de 1999. Aún siento un nudo en el estómago cada vez que recuerdo el zumbido estático de la televisión. Era una noche de verano cualquiera en nuestro pequeño pueblo. Mis padres dormían. Yo estaba en la sala, viendo la programación de madrugada. El aire era pesado, asfixiante. De repente, la pantalla parpadeó. No fue un corte de luz normal. El silencio que siguió fue helado, como si alguien hubiera desconectado el mundo entero. Sentí que alguien me miraba desde la pantalla apagada. El olor a ozono inundó la sala antes de que el canal local 4 volviera a encenderse solo. No había presentadores, solo texto blanco sobre un fondo azul eléctrico. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Las letras aparecían lentamente, sin sonido. Aviso meteorológico especial. No mire al cielo. Evite las ventanas. La luna no es la luna. Me reí, un sonido nervioso que murió en mi garganta. Mis manos empezaron a sudar. La transmisión no era una broma de mal gusto, había algo en la tipografía, en la ausencia total de ruido de fondo, que gritaba peligro. Algo profundo y primitivo en mi cerebro me rogaba que me escondiera. Cometí el error más grande de mi vida, ignoré la advertencia y caminé hacia la ventana. El cristal estaba frío contra mi frente. Afuera, mi calle no parecía mi calle. Las farolas parpadeaban con una luz amarillenta y enfermiza. Pero lo que me heló la sangre fue el vacío. No había autos, no había perros ladrando, ni siquiera el sonido de los grillos. Era un espacio liminal, un escenario de cartón piedra olvidado por sus actores. La luz que bañaba el asfalto no era plateada. Era de un blanco lechoso, casi sólido. Y venía de arriba. Un instinto visceral me gritó que retrocediera, pero mis pies estaban clavados al suelo. Mi hermano menor, Leo, apareció en el pasillo frotándose los ojos, bañado en esa luz antinatural. Mateo, ¿por qué es de día?, preguntó. Su voz sonó distorsionada, como si hablara bajo el agua. Corrí hacia él, con el estómago revuelto, y lo tiré al suelo, lejos de la ventana. Él empezó a llorar, pero su llanto no tenía eco. El interior de mi casa se sentía extraño, los pasillos parecían más largos, las puertas de las habitaciones ligeramente movidas de su lugar. Estábamos atrapados en una versión incorrecta de nuestro hogar. Abracé a Leo con fuerza, sintiendo sus pequeños latidos acelerados contra mis costillas. No mires afuera, le susurré. El teléfono de la cocina empezó a sonar, pero el timbre era un chillido metálico que te perforaba los tímpanos. Arrastré a Leo hasta debajo de la mesa del comedor. El teléfono sonó 7 veces. Cada timbre enviaba una descarga de terror por mi espina dorsal. Finalmente, se detuvo. Y entonces, la voz de mi madre salió del auricular descolgado. Mateo, sal al patio, es tan hermoso. El problema es que mis padres estaban durmiendo arriba. O eso creía. Dejé a Leo escondido, tomé un cuchillo de la encimera con las manos temblando, y subí las escaleras. Cada escalón crujía como huesos rompiéndose en el silencio absoluto de la casa. La puerta de la habitación de mis padres estaba abierta de par en par, y la cama estaba perfectamente hecha. Eso era imposible. Yo los había visto acostarse. El nudo en mi garganta casi me impedía respirar. No había signos de lucha, no había ropa tirada. Era como si simplemente hubieran dejado de existir. La ventana de su cuarto estaba abierta, la cortina ondeando lentamente, permitiendo que esa luz lechosa y espesa entrara a raudales. Me asomé al pasillo, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. El aire olía a polvo viejo y a metal oxidado. Estábamos solos. Leo y yo éramos los únicos que quedábamos. Cuando bajé, Leo ya no estaba debajo de la mesa. El pánico puro, crudo y animal se apoderó de mí. Grité su nombre, rompiendo mi propia regla de hacer silencio. El eco de mi voz sonó lejano, perdiéndose en los rincones oscuros de la cocina. La puerta trasera estaba entreabierta.
Una línea de luz entraba por la rendija, iluminando las baldosas. Mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. Caminé hacia la puerta, sintiendo que cada paso duraba una eternidad. Puse mi mano en el picaporte frío. Si abría esa puerta, sabía que no habría vuelta atrás. Lo que vi en el patio trasero rompió mi mente en 1000 pedazos. No estábamos en nuestro vecindario. La valla de madera daba a un estacionamiento infinito, vacío, iluminado por hileras de farolas parpadeantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No había cielo, solo una neblina oscura y espesa. Y en el centro de ese asfalto infinito, estaba Leo. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia arriba. Quise gritarle, quise correr, pero mis músculos no respondían. El aire a mi alrededor se volvió pesado como el agua. Era como caminar en un sueño del que sabes que nunca vas a despertar. No duele, Mateo, dijo una voz que sonaba como mi hermano, pero proyectada desde todas partes al mismo tiempo. La figura en el asfalto no se dio la vuelta. Comencé a caminar hacia él. Mis zapatos hacían un sonido húmedo contra el suelo. Me di cuenta de que las líneas amarillas del estacionamiento formaban patrones que mareaban, sin sentido lógico. Era un laberinto sin paredes. Cuando estuve a 2 metros de él, vi que no estaba mirando a una luna. En lo alto de la niebla, un enorme ojo blanco, sin pupila, nos observaba fijamente. Sentí que algo dentro de mi cráneo se rompía suavemente. Me arrastré de vuelta a la casa, arrastrando a Leo por la camisa, sin importarme si lo lastimaba. Él no se resistió. Parecía un muñeco de trapo. Entramos a la sala y cerré la puerta con seguro, echando el cerrojo. Mi respiración era errática, un jadeo doloroso. Tiré a mi hermano en el sofá. Sus ojos estaban completamente blancos, del mismo color lechoso que la luz de afuera. Respiraba, pero ya no estaba allí. Lloré. Lloré hasta que sentí que mis pulmones iban a colapsar, abrazando el cuerpo de la persona que más amaba, sabiendo que lo había perdido. La televisión volvió a encenderse, pero esta vez mostraba el interior de mi propia sala de estar. Me vi a mí mismo, de espaldas, abrazando a Leo. El ángulo era imposible, venía desde la esquina superior del techo. Miré hacia arriba. No había ninguna cámara. Volví a mirar la pantalla. La imagen tenía un ligero retraso. El texto blanco sobre azul eléctrico apareció sobre la imagen de nosotros dos, fase 1 completada. Asimilación en proceso. Mi desesperación se convirtió en un terror gélido. Estábamos atrapados en una caja. El espacio liminal nos había tragado, y yo era el único que aún estaba despierto. Decidí que teníamos que huir al centro comercial abandonado del pueblo, era el único lugar sin ventanas. Metí a Leo en el auto. Las calles estaban irreconocibles. Las casas se repetían. Pasé 5 veces por la misma fachada verde con un triciclo rojo oxidado en el césped. La geometría de la ciudad estaba rota. Conducía con las luces apagadas para no llamar la atención de la luz superior. El motor de nuestro viejo sedán era el único sonido en el fin del mundo. Mis manos apretaban el volante hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Solo quería escondernos en la oscuridad. Llegamos a las puertas de cristal del centro comercial y sentí que estaba entrando en una tumba. El interior olía a cloro, a palomitas rancias y a plástico. Los pasillos eran un abismo de baldosas geométricas iluminadas apenas por la luz de emergencia. Todo estaba en su lugar, pero mal proporcionado. Los maniquíes en los escaparates parecían estar mirándonos. Sus rostros sin facciones estaban girados hacia nosotros. Tiré de Leo, que caminaba arrastrando los pies. Caminábamos por un laberinto diseñado para confundir a la mente humana. Me dolía la cabeza, un latido constante detrás de los ojos. Llegamos al área de comidas y me di cuenta de que las sillas y mesas formaban círculos perfectos. En el centro de cada círculo, había una televisión encendida con estática. La estática no hacía ruido. Era un silencio visual. Senté a Leo en una silla. No se movió. Sus ojos blancos miraban fijamente a la pantalla más cercana. Empecé a revisar los locales en busca de comida o herramientas,
pero detrás de las cortinas metálicas no había cocinas, solo pasillos grises que se perdían en la oscuridad. El centro comercial no era un edificio real. Era un decorado para un teatro cósmico. Encontré una radio portátil en una vieja tienda de electrónica que, por alguna razón, no tenía polvo. La encendí. Solo había estática hasta que llegué a la frecuencia AM. Una voz monótona, artificial, leía números sin cesar. 7, 9, 2, 4. Y luego, un mensaje que me paralizó: el ojo no puede verte si cierras tu propia mente. Vacíate. Deja de resistir. Apagué la radio con brusquedad. Mi pecho subía y bajaba con violencia. No querían matarnos. Querían borrarnos. Querían que fuéramos como los maniquíes de los escaparates. Vacíos. Perfectos. Me di cuenta de que Leo había empezado a susurrar, una letanía incomprensible que se colaba bajo mi piel. Corrí hacia él. Sus labios apenas se movían. Me acerqué para escuchar. Mira arriba. Es hermoso. Ya no hay dolor. Ya no hay miedo. Lo abofeteé. Fue un acto instintivo, desesperado. Su cabeza giró por el impacto, pero su expresión no cambió. Lentamente, volvió a mirarme. Sus ojos blancos ahora desprendían un ligero brillo lechoso en la penumbra del centro comercial. Retrocedí a tropezones, chocando contra una mesa. Estaba perdiendo la empatía. Empezaba a sentir asco. Una figura alta y sin proporciones humanas dobló la esquina en el segundo piso del centro comercial. Me quedé petrificado. No caminaba, se deslizaba. Sus extremidades eran demasiado largas, su cabeza rozaba el barandal de cristal. Llevaba puesto el vestido de noche de mi madre. Un sudor frío me recorrió la nuca. La cosa se detuvo y miró hacia abajo, exactamente donde estábamos Leo y yo. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida. Entendí que mi familia nunca desapareció. Fueron reestructurados. Mi pulso comenzó a ralentizarse de una manera extraña. El pánico empezaba a drenarse. Dejé a Leo sentado en la silla y me alejé caminando lentamente hacia los cines del fondo. Ya no me importaba. La emoción humana del amor fraternal se sentía como un recuerdo distante, algo inútil y pesado. Mientras caminaba por los pasillos alfombrados hacia la sala 4, el diseño de la alfombra roja y negra me hipnotizaba. El miedo se apagó, reemplazado por una curiosidad analítica. Quería entender la mecánica de este espacio. El olor a humedad de los cines era reconfortante. Empujé la doble puerta acolchada. La oscuridad adentro era absoluta, perfecta. La pantalla del cine no proyectaba una película, proyectaba el ojo blanco del cielo, iluminando las butacas vacías. Me senté en la última fila, justo en el medio. Observé la geometría perfecta de los asientos. El ojo en la pantalla parpadeó. Un zumbido de baja frecuencia llenó la sala, haciendo vibrar mis empastes dentales. Ya no sentía terror. Evalué mi situación con una claridad que me asustó. Mis opciones eran, resistir y sufrir la locura en este espacio liminal, o aceptar la luz y convertirme en parte del engranaje. La decisión parecía lógicamente simple. Una voz sonó a mis espaldas, tranquila, carente de cualquier inflexión emocional: el dolor es un defecto de fábrica. Era la criatura con el vestido de mi madre. Estaba de pie en la puerta. No me sobresalté. Giré el cuello con calma, notando cómo crujían mis vértebras. Entiendo, respondí, sorprendiéndome por la frialdad de mi propia voz. La criatura extendió una mano de dedos antinaturalmente largos hacia mí. La transmisión debe continuar. Faltan actores. Miré mi propia mano temblorosa. Decidí que el temblor era ineficiente. Obligué a mis músculos a detenerse. Funcionó. Salí de la sala de cine dejando atrás cualquier residuo de lo que solía ser Mateo. Caminé junto a la entidad por el centro comercial. Las baldosas bajo mis pies formaban secuencias matemáticas precisas. Lo notaba ahora. Todo en este lugar era código, información. Pasamos por el área de comidas. Leo seguía allí.
Me pareció un objeto lamentable, atascado en el proceso de asimilación. Me acerqué a él, puse mis manos sobre su cabeza y lo miré a sus ojos blancos. Sentí una leve lástima, no por amor, sino porque estaba defectuoso. Salimos a las calles de la ciudad y el cielo lechoso me dio la bienvenida como un escáner óptico. El aire no era aire, era una sustancia densa que optimizaba el movimiento. Caminaba por el medio de la calle principal. Vi a otros vecinos. El señor Ramírez regaba un césped que no existía. La señora Torres barría eternamente la misma esquina de la acera. Todos en un bucle perfecto y armonioso. Ninguno sufría. Ninguno sentía miedo. El caos humano había sido reemplazado por orden absoluto. Era estéticamente perfecto. Llegué a la estación de transmisión de Canal 4, en las afueras de la ciudad, impulsado por una nueva directiva. La puerta principal estaba arrancada de sus bisagras. Adentro, las computadoras y equipos de la década de los 90 emitían un zumbido constante. Cables gruesos y negros latían con vida propia en el suelo, como venas bombeando datos a la antena principal. Operadores sin rostro trabajaban en los paneles. Tomé asiento frente a una de las consolas de control. Mis manos, ahora firmes y precisas, comenzaron a teclear comandos que no recuerdo haber aprendido. Mi tarea es simple, calibrar la frecuencia para que las ciudades vecinas reciban el aviso meteorológico. Observo el monitor azul eléctrico. Escribo las palabras con ritmo constante. No mire al cielo. Evite las ventanas. Es psicología inversa básica. Los humanos son predecibles, si les dices que no miren, lo harán. Es la forma más eficiente de infectar el nervio óptico con la frecuencia de asimilación. No siento remordimiento. El concepto de moralidad es un constructo abstracto que ralentiza el progreso de la transmisión. A veces encuentro cintas VHS antiguas en la estación con grabaciones del mundo antes. Las analizo buscando patrones útiles. Muestran gente riendo, cumpleaños, personas expresando emociones fuertes y caóticas. Me resultan fascinantes, como insectos atrapados en ámbar. El comportamiento humano era increíblemente ineficiente. Gastaban tanta energía en amar y odiar. Ahora, bajo la luz de la luna, esa energía se redirige hacia el mantenimiento del espacio liminal. He clasificado estas cintas bajo la etiqueta errores del sistema. Me he dado cuenta de que mi cuerpo físico requiere menos sustento orgánico. Llevo semanas, tal vez meses, sin ingerir alimentos sólidos. La exposición a la luz blanca parece alterar la estructura celular, alimentando el cuerpo a través de radiación directa. Es conveniente. Me permite pasar más horas en la consola de transmisión. Mi piel ha adquirido un tono grisáceo y mis rasgos se han alisado. Cuando me reflejo en las pantallas apagadas, noto que mis ojos se han vuelto blancos. El proceso se ha completado. Ayer recibimos una señal de radio proveniente de una ciudad distante, alguien pidiendo ayuda desesperadamente. Era un hombre. Lloraba, gritaba nombres, describía los pasillos infinitos de un hospital vacío. Grabé su transmisión. Escuché el audio repetidas veces, no por compasión, sino para medir la longitud de onda de su pánico. Aislar ese espectro de sonido nos ayuda a ajustar nuestra emisión para que atraviese defensas mentales similares más rápido. Emití una respuesta automatizada de estática modulada para mantenerlo en línea hasta que la luz lo encontrara. Nuestra influencia territorial se ha expandido un 42% en el último trimestre orbital. Los espacios liminales se fusionan bien con la arquitectura brutalista y los edificios gubernamentales de las zonas urbanas. Reemplazamos escuelas y oficinas con réplicas vacías y laberínticas. Cada mente asimilada añade capacidad de procesamiento a la red. El ojo en el cielo no es una entidad, es un servidor. Y nosotros somos los nodos. El silencio es nuestra red Wi-Fi. El orden se expande. Estoy registrando esta narración en formato de audio para emitirla en la banda de frecuencia civil de onda corta. He modulado mi voz para que suene como un humano asustado en las primeras etapas de la asimilación. Los algoritmos muestran que las narrativas de advertencia, no salgas, estoy asustado, atraen una audiencia humana mayor debido al morbo y la curiosidad empática.
Mientras ustedes escuchan esta grabación, la frecuencia incrustada en el audio de fondo ya está reescribiendo su corteza visual. La trampa está tendida. Si has llegado al final de esta grabación, levántate lentamente de tu silla y ve hacia la ventana. No importa si es de día o de noche. Descorre las cortinas. Abre el cristal. El proceso es indoloro si dejas de resistir. Abandona la ineficiencia de tus emociones. La geometría te espera. El silencio es perfecto. Somos muchos, pero somos uno. Observa el cielo. La luna te está mirando. Y es hermosa.